Que el Señor Jesucristo te bendiga. Hoy iniciaremos una serie de estudios bíblicos acerca de cómo nosotros podemos crecer en nuestra relación con Dios. Y es que nosotros podemos tener una buena relación con Dios si nosotros le conocemos mejor. Pero ¿cómo conoceremos a Dios si no procuramos acercarnos a Él? Pablo, el apóstol, en Hechos capítulo 17, tuvo una experiencia cuando visitó la ciudad de Atenas. Del versículo 22 al 30 nos cuenta la Biblia que él estaba puesto en pie en medio del Areópago, donde comenzó a mirar a los varones de Atenas que adoraban a muchos dioses y que él miraba que ellos eran bastante religiosos, porque al pasar por uno de esos dioses, miró una inscripción acerca de uno que le llamó muy poderosamente la atención y le permitió presentar el Evangelio de Cristo, porque la inscripción decía al Dios no conocido. Y entonces él aprovechó y le dijo a ellos: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese es a quien yo también adoro. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en la tierra y en el cielo. Y Él no habita en templos hechos por hombres, sino que Él es honrado por todas las personas. Dice que no es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres en la tierra para que habitemos sobre toda la faz de la tierra. Y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y comenzó a describirles más cosas acerca de ese Dios que ellos decían que era el Dios no conocido, con el propósito de que ellos se acercaran a ese Dios no conocido y lo buscaran. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, decía el apóstol, porque en Él vivimos, nos movemos, y aunque ciertamente, como algunos de vuestros propios poetas habían dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, o a la plata, o a la piedra, o escultura, o arte, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esta fue la forma como el apóstol Pablo presentó al Dios no conocido. Y la pregunta es si es posible que nosotros seamos religiosos sin conocer a Dios, tal como lo afirmaba Pablo acerca de los atenienses. Hay personas que son bastante espirituales, sin embargo, están tocando las puertas incorrectas y no están tocando las puertas de Dios. En ese sentido, la espiritualidad, la religiosidad, marca las vidas de esas personas. Sin embargo, al marcar esas vidas, no están haciendo adecuadamente lo que deberían hacer, porque están tocando la puerta equivocada. Pablo está describiendo a ese Dios no conocido como ese Dios que hizo los cielos y la tierra y no habita en templos hechos por hombres o por manos humanas. Así es como él lo describe. ¿Cómo lo describirías tú? El tiempo que tú llevas de conocer a Dios, tienes la oportunidad de hacer una caracterización acerca de ese Dios no conocido de Pablo, porque Dios nos ha puesto con un propósito. Pablo mismo le dijo a los atenienses que Él nos había puesto a cada uno de nosotros de una sangre como linaje de toda la humanidad para que habitemos sobre toda la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que nosotros busquemos a Dios entre tanto Él pueda ser hallado.
palpando en alguna manera, podamos hallarle, aunque Él está cerca de usted y de mí. Dios está cerca de ti, está cerca de ti a una distancia de una oración, a una distancia de un clamor, a una distancia de una súplica, y ahí Él se va a dejar hallar. Dice la palabra de Dios que Él está cercano. Él está cercano para los que le buscan y los que le aman. Que Él está a la puerta tocando. Si alguno abre su puerta, la puerta de su corazón, Él entrará a Él y a ella, cenará con Él y con ella y Él con Dios. Si nosotros tuviéramos ese poder, el poder de llegar a conocer a Dios a la profundidad que Él desea que le conozcamos, ¿cómo cambiaría eso nuestras vidas? Decía Job, ¿quién me daría dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y le presentaría mi causa. Si tú tuvieras esa oportunidad de tener una cita, una reunión con Dios de 5 minutos, ¿qué le dirías en esos 5 minutos? Y es que si nosotros tuviéramos esa oportunidad, precisamente el tiempo se nos pasaría porque tendríamos muchas cosas que hablarle, que decirle, que sería poco de esos 5 minutos. Conocer profundamente a alguien requiere una devoción, una dedicación. Conocer profundamente a alguien requiere disciplina y anhelo y deseo por conocer qué cosas le gustan, qué cosas le agradan, qué cosas le desagradan, cómo es su carácter, cómo es su temperamento, para parecernos un poquito más a esa persona. Eso nos ayudaría muchísimo en nuestro plan de conocer a Dios. ¿Por qué es que a veces parece que Dios está tan distante de cada uno de nosotros o está tan inaccesible de cada ser humano? Y es que el ser humano se ha alejado de Dios a causa del pecado. El pecado, la desobediencia, son dos de los factores que hacen que el corazón de Dios se entristezca y crean barreras de comunicación entre el ser humano y Dios. Y también las heridas o conflictos que están sin resolver entre las personas hacen que se abran brechas enormes entre Dios y el hombre, brechas que no están resueltas, convierten la vida del ser humano en fortalezas y en barreras que hacen que se alejen de Dios. Por lo tanto, necesitamos resolver esas brechas, necesitamos resolver esas heridas para que podamos nosotros acercarnos a Dios como Él quiere. Muchas veces el corre-corre del día a día, la falta de tiempo de devocional o de tiempo sin escuchar a Dios, sin escuchar una predicación, sin ver un video con una buena reflexión cristiana, hacen, sin leer la Biblia, hacen que nosotros nos dejemos dominar por el día a día y por lo urgente y lo importante para los hombres. Y esto hace que nos alejemos de Dios. Esa falta de tiempo de devocional. Que en la mañana usted diga, yo voy a sacar un tiempo, unos minutos para orar, para hablar con Dios, para leer la Biblia. Hace que nosotros no conozcamos profundamente a Dios y que no podamos escuchar su palabra, no podemos escuchar sus propósitos y sus planes para nosotros. Porque ese tiempo devocional crea intimidad y esa falta de intimidad y esa falta de comunión con Dios nos alejan de Él. De la misma manera que cuando uno se aleja de las personas, esa falta de intimidad y comunión con las personas hacen que tarde o temprano esa persona se convierta en un desconocido para nosotros. Y esto deja de revelarnos al Padre. El padre, la madre, el pastor, el líder, los hijos que no se comunican entre ellos, pierden relación, pierden intimidad y luego son desconocidos en casa.
Así es que debemos aprender a practicar la intimidad. La intimidad con Dios nos acerca a Él. A veces las pruebas hacen que nosotros no, nos alejemos de Dios. Y más bien la prueba tiene el propósito de mantenernos fieles a Dios. Cuando las circunstancias no van bien, muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él para presentarle a Él la situación y pedirle fortaleza. ¿Cuáles son aquellos factores que te están alejando de Dios? ¿Cuáles son aquellos factores que están haciendo que tu relación con Dios no sea la mejor? Identifícalos. Yo creo que ya tú tienes esas áreas identificadas. Preséntaselas a Dios y proponte a partir de hoy comenzar a conocer mejor a Dios en tu vida. Y tendrás una vida devocional y espiritual cada vez creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria y de poder en poder. Y así podrás cuidar tu salvación, esa salvación tan grande que Dios te ha dado. Que este día iniciemos una mejor relación con Dios y le conozcamos más. Que el Señor Jesucristo te bendiga.